Pues muy buenas noches. Vamos a conversar hoy con el doctor Ángel Fernández, que ha escrito exactamente este libro, en el que trata sobre los problemas y las dificultades para conseguir el sueño. El doctor Ángel, tras concluir la carrera de medicina en Valladolid, se formó en neurología, desarrollando su trabajo en diversos hospitales de Castilla y León y Asturias. Interesado en los trastornos del sueño, se ha formado en este problema para ayudar a todas las personas con necesidad y problemas para conciliar el sueño. Adjunto al Servicio de Neurología del Hospital Central de Asturias, médico adjunto del Servicio de Neurología, colaborador docente de la sección y colaborador honorífico de la Universidad de Oviedo, numerario de la Sociedad Española de Neurología, médico especialista en neurología en la Real Fundación Hospital de la Reina en Ponferrada. Actualmente ejerce su actividad profesional en el Hospital del Bierzo, Ponferrada, donde además de trabajar, se dedica a investigar y a tutorizar a otros médicos en formación. Doctor Ángel Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación y nuevamente reiterar las disculpas por los problemas de conectividad, la tecnología. Bueno, no es ningún problema y muchísimas gracias por acceder y estar aquí. Se me había olvidado decir que algo que has recibido el primer premio nacional del concurso Casos Clínicos de Deterioro Cognitivo, organizado por los laboratorios Ital Fármaco. Por el trabajo, parece que estas cápsulas sí que hacen algo, doctor. Lo hiciste en colaboración con la doctora Ana María Tierra Rodríguez. Sí, pues felicidades por todo esto, ¿no? Bueno, pones una especie de ejemplo y dices, otro día más que se repite la escena. Llegas tarde a casa, corriendo como si no hubiera un mañana. Por el rabillo del ojo ves las agujas del reloj en la cocina, mientras dejas las bolsas sobre la mesa y atiendes el enésimo WhatsApp del trabajo, aunque tu jornada laboral ya se acabara hace al menos 2 horas. Sin tiempo de pensar en nada más, te pones una ropa cómoda y preparas algo para cenar. Te sientas con el ordenador al lado para cerrar todos aquellos problemillas que quedaron sin resolver al salir de la oficina mientras te tomas tu merienda cena, y eso si no tienes niños, porque entonces olvídate de un momento de calma teniendo que organizar antes toda la tropa de los pequeños. Por fin, cuando todos duermen, te quedas en el sofá del salón viendo la televisión a ver si te entra el sueño. Y es que eso es lo peor. Estás que te caes de sueño como si un tranvía te hubiese pasado por encima, pero por mucho que lo intentas, no te duermes. Y así, noche tras noche, desde hace ya tanto que ni te acuerdas. Y claro, después viene todo lo demás. La falta de concentración, las pocas ganas de hacer nada, esa irritabilidad que te hace parecer un gato encrespado, esas ganas de comer de más, vamos, que no pinta nada bien. Y tú no quieres estar así de ninguna manera. ¿Por qué este libro? Pues por una razón muy sencilla, y es porque hay mucha gente que no duerme bien y en estos momentos, sobre todo en España, tenemos un problema muy serio de sueño y la gente está muy falta de información. Yo digamos que llevo dedicándome a este tema en la consulta desde hace unos años ya y me he dado cuenta de que como hay pues falta de tiempo, muchas veces vas acelerado, no preguntas bien, la gente se le olvida preguntar, dije, ¿cómo podemos hacer? Pues lo voy a escribir en un libro. Es decir, vamos a resumir todas aquellas experiencias, anécdotas, trucos,
todo lo que hemos ido recopilando a lo largo de 15 años, 20 años de consulta, decir, mira, como no te va a dar tiempo a preguntarlo y yo no voy a poder contártelo, por lo menos lételo. Y así le das información a la gente con el fin de empoderarla, porque se trata de que cada uno se conozca y conozca mejor, por supuesto, su sueño. Porque al fin y al cabo yo del sueño puedo saber mucho, pero del sueño de Nicolás, más que Nicolás, no sabe nadie. Yo te puedo explicar cómo son las reglas del juego y luego tú adaptarlas. Bueno, entonces la pregunta con la que debemos empezar es, ¿qué es el sueño? ¿Por qué necesitamos dormir? Fíjate, hasta hace muy poquito esa pregunta hubiera sido difícil de contestar. Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, diciendo pues que el sueño sirve para recuperar nuestro cuerpo, poner a punto para el día siguiente ese coche que es nuestro cuerpo, lo metemos en el taller a la hora de dormir. Incluso determinadas fases del sueño están relacionadas con la consolidación de la memoria, es decir, nos ayuda a retener mejor toda la información que hemos ido desarrollando por el día. Pero lo podemos hacer de otra manera, que es, ¿qué pasa cuando no duermes? Pues que estás tenso, estás irritable, estás cansado, no te concentras, tomas decisiones precipitadas y sin reflexionar, anímicamente no estás bien, te duele todo, tomas decisiones impulsivas, te da más por comer, con lo cual pues parece que necesitamos el sueño, algo tan elemental como para recuperarnos, para equilibrarnos y para poder, en resumen, armonizar y funcionar bien al día siguiente. De hecho, ese es el máximo problema que hay el sueño. Se dice que la gente que duerme mal no solamente tiene insomnio porque duerma poco, sino porque al día siguiente le repercute. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias directas de dormir poco y mal? Dormir poco y mal, lo primero que te va a hacer es que físicamente no te encuentres bien, te encuentras cansado, te encuentras que no has recuperado esa sensación de sueño que tenías cuando te metiste en la cama, es como que te hubieras quedado igual. Muchas veces te vas a levantar con dolor de cabeza, con la boca seca, con la sensación de que tienes la tripa inflada, incluso te vas a notar mucho más lento de cabeza, anímicamente peor, especialmente muy irritable, vas a dudar acerca de decisiones que antes tomabas en 10 segundos, ahora te llevan 3 minutos, lo vas a ver todo más negro y por supuesto te va a repercutir en el sentido de que ni te apetece ver a nadie ni vas a hacer tu trabajo con la misma eficacia. Repercute a todos los niveles, personal, físico, mental, social y laboral. ¿Sueño y sistema inmunitario tienen algo que ver? Sí, está comprobado que una privación crónica de sueño provoca una disminución, al menos transitoria, de nuestras células defensivas, de los famosos glóbulos blancos, concretamente de una población muy concreta de ellas. Eso se vio hace muchos años en médicos residentes que hacían guardias, se veían como antes y después de la guardia su número de defensas caía. A la larga favorece alteraciones de las defensas. Incluso hay el trabajo por turnos, fíjate, en algún organismo europeo está reconocido como factor de riesgo para algún tipo de cáncer muy concreto. ¿Y qué es el ritmo del sueño? El ritmo del sueño básicamente lo que quiere decir es que nuestro cuerpo tiene una mayor predisposición a quedarse dormido en determinados momentos del día. Es decir, más o menos una persona estándar va a tener su sueño concentrado en un solo pico por la noche a partir de las 11, las 12 de la noche, que le durará hasta las 6, las 7, las 8 de la mañana, y luego un pico un poquito más pequeño en torno a las 2, 3, 4 de la tarde, que generalmente coincide además con la comida o con el momento después de la comida. De ahí que muchas veces te entren ganas de echarte una siesta después de haber comido, ¿no? Por decirlo así. Ese es un poco el ritmo. Y precisamente ese es uno de los pilares. Cuando vamos a planificar una terapia de sueño tenemos que averiguar qué ritmo de sueño tiene esa persona por sí misma para luego poder adaptar las terapias. ¿Y nos podrías hablar un poco de las fases del sueño? Sí, vamos a ver, el sueño básicamente no es igual en todos los momentos, como todos sabemos por experiencia, ¿no? Existen una serie de fases que se les llaman 1, 2, 3, 4 o 1, 2 o 3, según la clasificación que uses, pasando por una primera fase que es un sueño muy superficial, que dura muy poquito tiempo, donde a cualquier estímulo somos fácilmente despertables, donde el tono de nuestros músculos se va relajando pero todavía tenemos y donde nuestros ojos se mueven muy lentamente.
Posteriormente vamos a entrar en unas fases más profundas, que son la 2 y la 3, donde cada vez el sueño es más profundo, más difícil despertarnos, nuestro cerebro, por decirlo así, funciona a menos revoluciones, parece que va descansando y la musculatura se relaja, ¿no? Esa es la fase un poco de sueño reparador, donde más se descansa y donde empieza a producirse ya algún sueño o alguna ensoñación, como lo queramos llamar. Y finalmente hay una última fase que tal vez sea la más intrigante porque no tenemos muy claro para qué sirve, que es la famosa fase REM, que todo el mundo ha oído hablar de ella, que curiosamente cuando tú pones los casquitos estos del encefalograma para ver cómo está el ritmo cerebral, resulta que el cerebro no solo no está dormido, sino que está tan activo más que como cuando estamos despiertos, ¿no? Es decir, que la idea esa de que el sueño es simplemente un momentito donde yo apago el interruptor de la luz y hasta mañana es totalmente falsa. Hay momentos donde nuestro cerebro trabaja tanto más rápido que cuando estamos dormidos. Y estas fases se van sucediendo en ciclos, de tal manera que vamos por la superficial, profunda, sueño REM y vuelta otra vez. Despertamos, hacemos micro despertares y volvemos otra vez a repetir el ciclo. Generalmente ese ciclo tiene una hora, hora y media de duración, repetimos unas 4 o 5 veces por noche en condiciones normales. Y bueno, ¿cuántas horas debe dormir una persona? Uf, qué pregunta más buena. A ver, siempre está el mito de las 8 horas, ¿no? Hay una canción de Jarabe de Palo que se titulaba Depende, pues esa es la respuesta, es depende. Hay que dormir lo que hay que dormir para estar bien al día siguiente. Obviamente no vamos a dormir igual un hombre que una mujer, no duermemos igual. No va a dormir igual un hombre de 20 años que un recién nacido que un hombre de 65. De tal manera que el truco es dormir las horas que a ti te permitan descansar y estar bien contigo mismo y con el resto de los demás al día siguiente. Por ejemplo, un recién nacido te va a dormir 20 horas. Una persona de más de 65 años, si duerme más de 6-7 horas, pues fiesta nacional. Va a ser altamente variable. Entonces el truco es dormir lo que a ti te permita estar bien al día siguiente. Bueno, son las 12 de la noche, no tengo sueño, pero mañana me espera una tarea complicada. ¿Me meto en la cama a ver si duermo? La respuesta sería, ¿para qué? Si no tienes sueño. En la cama solo se hacen cosas. O se duerme o se lo pasa bien uno. Si no va a haber baile, o sea, decirlo así, y no vas a dormir, la cama sobra. Porque esa idea de que en la cama el cuerpo está más descansado, el cuerpo estará más descansado. Pero si tú te vas a la cama con la cabeza dando vueltas a una idea, al final vas a acabar en tal grado de activación cerebral que no vas a dormir. Y eso una noche no pasa nada. La segunda tampoco. Pero a la tercera ya tu cabeza te va a decir, vete a la cama que da igual, no vas a dormir, no vas a descansar. Con lo cual entras a la cama más nervioso de lo que estabas fuera. Y ahí ya tenemos el problema. Por tanto, si tras un periodo de cuarto de hora 20 minutos uno no se ha dormido, la cama sobra, fuera. ¿La cafeína está reñida con el sueño, como aseguran la gente por ahí en la Voz Populi? Sí, sobre todo a partir de determinadas horas por varios motivos. Primero, si uno bebe mucho café, que no deja de ser líquido, según las horas en las que lo beba, te puede tocar levantarte por la noche a ir al baño a orinar y claro, eso te interrumpe el sueño. A este sentido, os recuerdo que el 70% de los líquidos que nosotros tomamos lo vamos a eliminar en las 4 horas siguientes. De tal manera que si tú tienes la costumbre de cenar con un café o con 2, lo vas a expulsar. Es que además el café, digamos que contrarresta el efecto de una sustancia que todos tenemos en nuestra cabeza que se llama adenosina. Y esa adenosina es una de las sustancias que más nos ayudan a entrar en sueño, por decirlo así. De tal manera que si yo bloqueo su efecto con el café, ¿qué va a pasar? Que en mi cuerpo va a interpretar que tengo que estar despierto. Entonces, sí que el café puede influir. Luego ya, depende del hígado y del riñón de cada uno, pues hay gente que se puede tomar un café a las 6 de la tarde y no pasa nada, y otros, como es mi caso, por ejemplo, yo me tomo un cortado más allá de las 3 y sé que esta noche estoy como los búhos, con los ojos así abiertos y sin dormir. ¿Y cómo influye la luz en el sueño? La luz seguramente sea el regulador de sueño más importante, lo que los alemanes llaman Zeitberger, por decirlo así. Pues el Zeitberger más importante, sin duda alguna, es la luz. ¿Por qué? La luz va a entrar por nuestro ojo, va a alcanzar nuestra retina y a través de un cablecito que se llama nervio óptico va a enganchar con una zona del cerebro que se llama glándula pineal.
esa glándula pineal, que es una parte muy pequeñita de nuestro cerebro, donde Descartes decía que estaba el alma, creo recordar, pues libera una sustancia que es melatonina. Y cuando se libera melatonina, el mensaje que se está mandando al cerebro es: prepárate que en 2-3 horas me voy a ir a dormir. Pero si entra mucha luz por mi ojo, esa melatonina no se libera. Es decir, el cerebro se entera que afuera es de día y por tanto no va a liberar melatonina para que yo esté despierto, ¿vale? Digamos que la función que hace la luz es acoplar nuestro reloj interno de hora de dormir, hora de despertar, con el reloj externo, que es el día. Imagínate que nuestro momento de mayor sueño fuera a las 8 de la mañana, sería una catástrofe. Entonces, lo que hace la luz es acoplar el reloj del mundo exterior con tu reloj interno a través de la regulación de la cantidad de melatonina que yo libero. Mira, hay aquí una persona que tiene dificultades para dormir y que te va a hacer una pregunta, Susana Fraile. Buenas noches, Susana. Buenas noches. Pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Un placer. Pues, a ver, te cuento. Tengo 55 años. Estoy con la menopausia. Bueno, ya. Y me quedo dormida enseguida, pero porque me vence el cansancio, pero enseguida me vuelvo a despertar. Así llevo ya como 1 año y algo. No lo tomo, pero yo creo que ya es insomnio, porque me cuesta muchísimo. Me levanto, me pongo a leer lo que tú decías, que no hay que estar en la cama si no es para hacer algún baile, o yo no bailo, pero sí que te digo que me cuesta muchísimo y llega un momento en que me genera muchísima ansiedad porque estoy cansada, me levanto más cansada que cuando me acuesto. Entonces, no sé qué alternativas puede haber, o si tengo que recurrir a hacerme un estudio. A ver, si eso te sucede más de 3 veces por semana, ya estamos hablando de que tienes, porque llevas 1 año con esto. Digamos que para hablar de insomnio no es solamente el dormir mal, entendiendo dormir mal, o bien que tardo mucho en dormirme, o que me despierto más pronto de lo que deba, o me despierto muchas veces por la noche, ¿no? No me vale solo con eso, sino que tiene que suceder con una determinada frecuencia y tú la cumples. Entonces, lo primero que hay que ver es el por qué no duermes. Ahí lo primero que hay que hacer es contactar con un profesional y hacer una muy buena historia de sueño, que te asombrarías de las cosas que hay que preguntar, desde el color de la habitación hasta la temperatura, hasta la ropa de cama, hasta un montón de cosas. Entonces, lo primero es contactar con un profesional que sepa de medicina de sueño, hacer una buena historia para saber si es un insomnio puro derivado de los años y sobre todo de la menopausia, que es un periodo en la mujer muy vulnerable para el sueño, tremendamente vulnerable, y a partir de ahí planificar una terapia que no implica necesariamente pastillas, ¿eh? Muchas de las terapias de sueño no necesitan pastillas. Entonces, lo que te podría decir es eso, que hay que consultar, hay que hacer una buena historia para averiguar el motivo y a partir de ahí plantear una terapia que no necesariamente es farmacológica, que las hay y muy buenas. Pues muchísimas gracias, un placer escucharte. Gracias. Vale, pues buenas noches, Susana. Mira, hay algunos oyentes como Yolanda Corel que nos da las buenas noches, Anami Domínguez, Susana Fernández, etcétera, Cristina Graciatenas, que llama desde Barcelona, y Yolanda Corel dice: ¿y qué puedo hacer en ese momento en que no puedes dormir y te vas a la cama para intentar que el sueño vuelva? Pues precisamente todo lo contrario, no irse a la cama. Mira, el mito este de me voy a la cama a ver si me cojo el sueño, cuanto más vayas detrás de él, pero no puede ser. Es decir, tienes que... Bueno, lo de las campanas no estaba preparado, ¿eh? Son cosas del directo. Era un poco lo que decía y lo que escribo un poco en el libro. Eso de me voy a la cama a ver si cojo el sueño, es que no va a funcionar así. Porque es más, generalmente suele pasar lo contrario, que como me voy a la cama y no me duermo, a la noche siguiente me voy a ir a la cama, no me voy a dormir y me voy a poner más nervioso. Y va a llegar un momento que simplemente por el mero hecho de cruzar el quicio de la puerta del dormitorio ya me voy a poner nervioso o nerviosa porque sé que no voy a dormir. Mi cabeza ya me está diciendo: no vas a dormir, campeón, campeona, arréglatelas como quieras, ¿no? Entonces, aunque a veces cueste, lo importante es mantener rutinas, es mantener hábitos
Y de entrada el primer truco es, pase lo que pase, la noche que hayas tenido, obviamente, hablamos en casos normales, si has estado pues con gripe, con fiebre, con un catarro, con algún problema de salud, ahí no digo nada. Pero si has estado bien y el problema es que no duermes, lo verdaderamente importante es, pase lo que pase, levántate siempre a la misma hora. Es decir, no permanezcas más, porque entonces vas a empezar a correr todos los relojes y al final vas a acabar volviendo loco al cuerpo diciendo, ya no sé si me toca dormir, si es de día, si es de noche, si soy medio pensionista o cómo está el asunto. Bien, también Luis Bolívar nos saluda desde España y háblanos un poco de la narcolepsia. Mira, la narcolepsia es una enfermedad. Yo no sé si habéis visto una película ya de hace unos años que se llamaba Moulin Rouge, que salía Nicole Kidman y Ewan McGregor. Bueno, pues hay una escena muy buena donde hay un forzudo de circo que tenía unos ataques que de repente se quedaba dormido y se caía al suelo, ¿no? Bueno, pues la narcolepsia es un poco eso. Es una enfermedad que se considera rara, aunque no es tan rara. Aquí en el Bierzo, donde yo trabajo ahora, se calcula por frecuencia que debería haber cerca de 50 personas que la padecen, que no está mal, donde, por una causa que aún no sabemos, hay una parte de nuestro cerebro que deja de fabricar una sustancia que se llama orexina y que provoca que entremos directamente en sueño. Es decir, es como que de repente nuestra cabeza se fuera directamente a dormir y nos quedamos dormidos a la mínima, ¿no? Y echan unas siestas de sueño de 15, 20 minutos en cualquier momento del día, que además no las pueden resistir y que, claro, aparecen en cualquier momento del día. Si estás en casa viendo la televisión, pues todavía, pero imagínate trabajando, imagínate conduciendo, imagínate de cara al público, imagínate en una retransmisión por stream de ahora a las 9 de la noche desde Alemania, ¿no? ¿Cómo puede ser el punto? Entonces es un problema que puede ser altamente, bueno, pues invalidante y que además asocia a otras cosas. A veces va a asociar lo que llaman una cataplegia, que es que ante estímulos muy intensos te entra como una sensación de debilidad muscular que parece que te vas al suelo. Digamos que pueden aparecer más síntomas, pero lo fundamental es una persona que aparentemente duerme bien por la noche, que no tiene pesadillas, que no tiene dolores, que sus piernas no se mueven, que ronca y no tiene apneas, se levanta a la mañana siguiente como que no ha dormido y se queda dormido por las esquinas, ¿no? Ese es un poco el síntoma fundamental, el exceso de sueño por el día, sin causa aparente por la noche. Oye, y hoy que nos gusta tanto la tecnología, ¿es bueno ir a la cama para leer en el móvil o para leer en la tablet o en el ordenador? Con excepciones, no. Es más, lo que se recomienda, que de hecho ahora entre tú y yo lo estamos haciendo mal porque son casi las 9, lo que se recomienda es que debiéramos apagar todos los aparatos y dispositivos electrónicos al menos unas 2 horas antes de irse a la cama. Y eso va un poco relacionado con lo que habíamos hablado antes. Muchos de estos aparatos electrónicos, aunque hay marcas, que no voy a decir nombres por hacer publicidad, que tienen ya un modo noche, de manera que cuando pasa una cierta hora la pantalla la luz de la pantalla cambia. Muchos de estos dispositivos, teléfonos, tablets, ordenadores, tienen una fuente de luz azul y la luz azul es la que más daño provoca al sueño, precisamente por eso que hablábamos antes de la cantidad de luz que llega a la retina, que libera menos melatonina y por tanto nos fastidia el sueño, ¿no? Aparte de que, a ver, si vas para leer, que todavía es relajante todavía, pero ya cuando no duermes y empiezas a contestar los correos del trabajo, del compañero ese de trabajo que no te cae tan bien, la madre que lo parió ya me ha puesto nervioso, pues ya lo tenemos hecho catastrófico, ¿no? Entonces la recomendación es, en la medida de lo posible, pues si tienes que leer, cógete un libro de papel como los que tienes ahí detrás, que está muy bien y que el tacto es bonito. Bueno, y así cuando uno dice, bueno, pues yo es que me cuesta dormirme, ¿qué tal un maratón antes de ir a la cama? Hacer su maratón. Hombre, si lo que quieres es dormir dentro de 6 días, perfecto, ¿sabes? Porque eso es otra... A ver, todo lo que estamos hablando son recomendaciones generales. Luego existen personas que pueden correr la maratón y dormir perfectamente, pero en general está comprobado que cuanto más intenso sea el ejercicio, más pronto hay que hacerlo en el día, porque aunque el cuerpo esté cansado, ese exceso de actividad del ejercicio provoca una hiperactivación cerebral que al fin y al cabo es la que no te deja dormir
aunque estés cansado, a todos nos ha pasado de jugar un partido de futbito, de fútbol sala, de hockey, de baloncesto, o una carrera más intensa, o un paseo más intenso, y dices, pero si han dado una hora como que no hubieran mañana, estoy reventado o reventada y no puedo dormir. Es que una cosa es el cansancio del cuerpo y otra el de la cabeza. Hay una regla que es ejercicio intenso, cuanto más pronto, mejor. Eso no quiere decir que no te puedas dar un paseo relajante tranquilo ahora por la noche, pero tranquilo y relajado. Ya. ¿Y qué cosas entonces favorecen la aparición del sueño? ¿Qué cosas normales que puede hacer cualquier persona? Pues primero, hábitos y rutinas, es decir, el sueño de la noche lo empezamos a fabricar de día, de tal manera, pues, tener mucho cuidado a las horas a las que se come, cuidado a las horas que se hace ejercicio, cuidado con la cantidad de líquido que ingerimos, cuidado con la cantidad de café y el momento en el que lo tomamos, cuidadito también con el alcohol, que ha sido un remedio muy popular en España para dormir, pero lo siento, eso es muy falso también. Empezar un poco a preparar el sueño en el sentido de ir bajando la actividad, tanto mental como física, un par de horas antes de irse a dormir, hacer balance del día un par de horas antes de irse a dormir y lo más importante, que de eso también hablaremos en los futuros capítulos del podcast, irse a la cama con la cabeza en orden. Básicamente se trata de reducir el nivel de activación cerebral y cada uno tiene sus técnicas. Para uno puede ser meditación, para otro un mantra, para otro música relajante, para otro una técnica de imagen terapia leyendo en voz alta una escena relajante que se haya imaginado y se haya escrito. Existen múltiples, ¿vale? Las técnicas de respiración controlada y de meditación guiada de 10-15 minutos pueden ser muy eficaces, pero ahí cada uno tiene que ir buscando lo que le gusta y lo que le va, que ese es el verdadero quid de la cuestión, adaptar la regla general a cada uno. Tú has hablado de un procast que haces prácticamente cada semana. Y en esos procast tú hablas un poco de todo esto, un poco más amplio, claro. ¿Podrías un poco decirnos dónde encontrarlo, cómo acceder a él? Sí, mira, la serie de podcast va un poco también en la línea del libro y demás proyectos que saldrán. El título se llama Que nada te quite el sueño y está disponible de manera gratuita en una plataforma que se llama iVoox o iVoox escrito, donde lo podrán encontrar y bueno, si la gente se quiere suscribir o dejar comentarios, yo estaré encantado de contestarlos a la mayor brevedad. Se trata un poco de dar mini píldoras para que la gente, pues de camino al trabajo, mientras pasea, en unos 9-10 minutos, pues pueda escuchar una serie de tips o de tópicos relacionados con este mundo del sueño, del cual pues cada día hay que aprender más, porque nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, pero todavía sabemos muy poco de esto, ¿no? Bueno, un tercio que tiene la suerte. Ya, pues esperemos que tengas muchas visitas. ¿Las pastillas para dormir son para toda la vida? No. Vamos a ver, hay que diferenciar dos situaciones. Una cosa es el problema de tomar pastillas porque tengo un problema de depresión, de ansiedad, alguna otra enfermedad mental orgánica de otro tipo, que ahí no digo nada, pero para lo que es el insomnio puro y duro, es decir, los problemas de sueño, todas las recomendaciones son que entre que el tratamiento se se inicia de manera gradual, se alcanza una dosis determinada, se mantiene y se retira, no deberían pasar más de 3 meses. Si pasa más de 3 meses, quiere decir que algo estamos haciendo mal, que algo se nos escapa. Y por tanto hay que buscar pues ayuda y hay que buscar un profesional que sepa hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema muchas veces? Que esas pastillas generan dependencia, porque empezamos tomando poco, pero nuestro hígado se acostumbra, entonces donde antes tomábamos media, tenemos que tomar una porque ya no funciona, y después de un tiempo en vez de una tomamos 1,5, y después tomamos 2, y después como no nos funciona, o metemos otra pastilla nueva o la cambiamos, y entramos en un círculo vicioso. Digamos que de manera transitoria puede ayudar, incluso de manera puntual algún día asociado, pero de manera permanente, rotundamente nada. Se dice que de buenas cenas están las sepulturas llenas. ¿Y están las camas llenas de vigilia? Por supuesto, un poco por lo que habíamos hablado antes. Primero, si tú te acabas de dar una cena que cuando acabas de levantarte de la silla pareces una boa constrictor después de comerse un elefante, pues a gusto a la cama no te vas a ir porque tienes un estómago totalmente dilatado y eso pues está comprobado que no sienta nada bien. De hecho, siempre se recomienda
esperar al menos una horita, horita y media, si la comida ha sido, la cena en este caso, ha sido muy copiosa, antes de meterse a la cama. Si has metido mucho líquido, lo que hablábamos, contribuirá pues también a que tu estómago esté más dilatado y estés más incómodo, aparte que te levantarás a orinar. Y luego también influye mucho el tipo de cena o de alimentación que te hayas metido. Si te metes, por ejemplo, una verdura que va a provocar mucha flatulencia, pues todos saben lo que va a pasar por la noche, ¿no? Que vamos a tener concierto y a lo mejor tu pareja te dice, oye, con todos respetos, vete a la habitación. En ese sentido también es muy importante, ¿no? Y sí, por supuesto que influye. ¿Las siestas deben ser de pijama, Padre Nuestro, orinal y botijo, como decía Camilo José Cela? Lo decía Camilo José Cela y también lo decía Sí. Winston Churchill. La verdad que yo creo que con muchos matices. Es decir, si tú duermes una siesta de 3 horas, es como que has gastado parte de ese cheque diario que tú tienes para dormir. Dicho de otra manera, si yo a lo largo del día voy a dormir 8 horas y me echo una siesta de 3, por la noche voy a dormir 5. Si yo acepto eso, perfecto, es mi manera de dormir, pero de entrada no sería lo deseable. Y en personas que tienen problemas de sueño nocturno, desde luego yo no la recomiendo. Como mucho, una siesta de 20 minutos, 30 minutos todo lo más, y no más allá de las 4 de la tarde. Si no tienes problemas de sueño para dormir, perfecto, felicidades, haz lo que quieras. Si tu manera de dormir es esa y a ti te funciona, perfecto. Pero si tienes problemas de sueño y te genera angustia, evítalas, salvo con esos matices que acabo de decir. ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas, que también has nombrado ya? Mira, pues el síndrome de piernas inquietas seguramente sea una de las grandes desconocidas a nivel de la calle, de la medicina de atención primaria y también a nivel de neurología. La pierna inquieta o las piernas inquietas es un problema en el cual, sobre todo cuando empieza a caer el sol a partir de las 8 o las 9 de la noche y sobre todo cuando ya estás en la cama, te metes en la cama y empiezas a notar una sensación muy rara. Generalmente además no es en las piernas, es en la caña de las piernas, es decir, entre la rodilla y el tobillo, que te obliga a estar moviéndolas continuamente, incluso a levantarte para que se te pase esa sensación. Y es que la única manera que tienes muchas veces de que se te pase es o estar moviéndote en la cama todo el rato, con lo cual parece que Elvis Presley se te ha reencarnado en las piernas, o levantarte a dar un paseo. Claro, eso una noche no pasa nada, 2 tampoco, pero cuando empiezas a tenerlo muchas veces por semana, aparte del agotamiento, te provoca problemas de insomnio, de ansiedad, de depresión, y que muchas veces cuando lo consultas con los médicos de primaria o con muchos neurólogos, como no lo conocen, pues te dan un diagnóstico que es erróneo, ¿no? Pues que si los nervios, que si la artrosis, que si la circulación, que si la ciática, que si la espalda, y es un problema que afecta mucho a la calidad. Yo, de hecho, animaría a la gente que entre en una página que es la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas, AESPI, donde van a tener muchísima información, porque es tremendamente frecuente y además tiene una carga familiar. Es decir, suelen padecerlo más mujeres, pero que además luego te cuentan que su madre, que su abuela, que su tía abuela la padecía, y claro, como es un mal de familia, pues ¿para qué lo vamos a consultar? Y da muchos problemas. Pero tiene tratamiento. ¿Es muy común la apnea del sueño? Muchísima. Muchísimo, sobre todo por encima de determinadas edades, especialmente por encima de los 60 años es muy frecuente, especialmente en hombres y mujeres que están en menopausia y sobre todo en personas que tienen un cuello muy grueso. Generalmente se dice que un perímetro de más de 40 centímetros o en gente que tiene sobrepeso. En esos casos, digamos, en ese grupo de personas, la vulnerabilidad es muy alta y sí, es tremendamente frecuente y de hecho hay mucha gente sin diagnosticar con lo que ello conlleva. Fíjate, se ve, para que te hagas una idea, que cerca del 25% de los accidentes de tráfico tienen que ver con somnolencia y dentro de esa somnolencia, en más de un 80% de los casos, la apnea del sueño es el gran culpable. ¿Importa el sexo a la hora de consultar los problemas de sueño? Sí, mucho, sobre todo porque generalmente las mujeres duermen peor. Primero porque biológicamente y hormonalmente son distintas a los hombres. Segundo, porque pasan por unos periodos hormonales y biológicos que nosotros no tenemos.
que son la menstruación, el inicio de la regla, por decirlo así, los periodos de ovulación y los periodos menopáusicos, donde todo ese cambio de hormonas les provoca un baile tanto hormonal, lógicamente, como emocional muy importante, con fluctuaciones a nivel de peso también, y luego porque en el día a día, por mucho que digamos, todavía queda mucho por avanzar en el tema de la conciliación laboral y familiar, y todavía sufren unas mayores tasas de sobrecarga, tanto laboral como familiar como personal, y de estrés, que al fin y al cabo es el último disparador de todos los trastornos de sueño. Entonces sí, la diferencia está clara. Pero también hay diferencia a la hora de ir a la consulta, ¿no? Van más mujeres que hombres. Sí. Las mujeres en ese sentido les cuesta bastante menos expresar ese problema, ¿no? que a los hombres. Sí que eso sí que es cierto, se quejan mucho más. Lo que pasa que también, como parece que está más normalizado, que es normal que una mujer por encima de ciertos años duerma mal, no sé, como que no se le da tanta importancia, lo cual para mi manera de ver pues es un pequeño error, ¿no? Y bueno, ¿qué consejos nos dejarías para decir, bueno, con esto vais a mejorar vuestro sueño, vais a tener un sueño mucho más reparador y más placentero? Bueno, pues lo primero es lo que hemos venido diciendo. El resumen sería: el sueño de la noche se prepara por el día. Segundo, es muy importante que analicemos no solo nuestra noche, sino también nuestro día, para ver qué hábitos podemos estar haciendo no mal, sino de manera incorrecta, y que pueden estar influyéndonos a la hora de tener un mal dormir, especialmente todo lo que hemos hablado de, bueno, alimentación, ejercicio, relajación, comidas, ingesta de líquidos, etcétera, etcétera. Un poco el momento de hacer balance del día, ayudar a bajar la hiperactivación, y, por supuesto, también es tremendamente útil hacer lo que se llaman diarios de sueño, para luego, si vemos que persiste el problema, pues pedir ayuda a un profesional. Yo suelo ser muy partidario inicial de los médicos de cabecera, que es quien más conoce pues, generalmente a la persona, y finalmente pues derivarlo a un especialista en sueño que pueda establecer un diagnóstico y hacerte una propuesta para ver un poco, por decirlo así, cuál es el punto de partida, y sobre todo recordar dos cosas. Sobre todo rutinas y hábitos por un lado, y lo que hemos hablado de que si no vas a dormir y no hay baile o no hay diversión dentro de la cama esa noche, la cama sube. Bueno, tú has escrito este libro con el objetivo de ayudar a la gente, ¿no? Porque en algún momento que hablábamos me dijiste que hay gente que tiene que esperar mucho hasta que consigue una visita al médico, etcétera, etcétera. Correcto. Pero yo he descubierto que a lo mejor hay otro factor que también te empuja un poco a tomar estas posiciones o esta exposición social. Tú tuviste que ver con Médicos Sin Fronteras. Estuve con Médicos Sin Fronteras, trabajé muy poquito, o sea, fui colaborador, fui socio de ellos en tiempos, pero hace mucho tiempo y de manera muy transitoria. También, bueno, hice alguna colaboración con ACNUR, aunque en ese caso fue más bien de patrocinio y de soporte económico, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, siempre digamos que ha sido ya no solo por las listas de espera y por todo lo que hay de unidades de sueño, sino también con un fin educativo, docente. Lo que hablábamos un poco antes, siempre decimos que las personas que sufren, los pacientes, tienen la última palabra y la capacidad de decidir. Pero digo yo que para decidir tendremos que dar información, porque solamente eres libre de decidir si tienes una información adecuada. Si tú no sabes, mal puedes decidir. No es lo mismo que te digan, puedes ir por esta carretera que por esta otra. Digo, ya, si vas por esta tardas 10 minutos, pero te van a saltar. Si vas por esta, que son 20 minutos, vas a tardar más, pero llegas más seguro. Eres libre de ir por donde quieras, pero libre con información. Y bueno, yo sé que estás ahora trabajando en un nuevo libro, no sé, en un nuevo proyecto, no sé si nos puedes hablar un poco de ello. Sí, bueno, sin dejar de lado este proyecto del sueño, la segunda parte que estamos teniendo ahora es un poco en esta línea de, bueno, pues de empoderar a las familias y darle información. Estamos desarrollando una especie de libro, manual, para aquellas familias o aquellas personas que puedan haber sufrido un ictus o que tengan un familiar con ictus en casa y que digan, vale, sí, estoy en el hospital 5, 6, 7, 10 días y ahora me tengo que ir a casa. ¿Y ahora qué? ¿No? Un poco, pues esas pequeñas cositas de
cómo alimentarse, cómo vestirse, cómo moverlo, cómo cuidarlo, por qué actúa como actúa, por qué le cuesta cenar, por qué le cuesta hacer de cuerpo, por qué no duerme. Digamos, un poco plantear, dar respuestas a las dudas más frecuentes que pueden aparecer cuando una persona con un ictus vuelve para casa, y que, igual que con esto del sueño, pues muchas veces en las consultas, entre los nervios, las prisas y todo, pues tú no preguntas, la familia no pregunta y al final siempre se te olvida o quedan en el tintero, ¿no? Eso sin dejar de lado, como te digo, este tema de sueño, y un poco en esta línea de divulgación científica, como homenaje al que yo creo que ha sido uno de los mejores comunicadores en España de salud, que curiosamente no era sanitario, que a lo mejor seguro que te acuerdas de él, que era Ramón Sánchez Ocaña, ¿no? Es un poco en esa línea de más vale prevenir, decir, pues vamos a trasladar información veraz a las familias, ¿no? Porque lamentablemente a día de hoy hay muchas consultas del doctor Google que muchas veces lo que hacen a las familias y a los pacientes es pues asustarles y preocuparles más y llenarles la cabeza de pájaros que no tienen sentido. Yo, de hecho, ya voy a poner un cartel en la puerta diciendo: las consultas del doctor Google, 40% de recargo, por favor. Sí, no, y aparte de eso hay que tener una formación para poder dilucidar qué cosa es buena y qué cosa es mala, y esa información normalmente a la gente nos falta. Entonces, creer que Google es nuestro médico particular de cabecera es un poco arriesgado. Efectivamente, de hecho yo ahora siempre digo que el rol del médico ha cambiado mucho. Hemos pasado de ser un poco el porque yo lo digo a yo soy un profesional de la información, yo filtro la información, le transmito a usted la que pienso que puede ser la más adecuada, y a partir de ahí entre los dos pues vamos a tomar decisiones de manera consensuada y compartida, y sabiendo lo que hay, sabiendo que a veces podemos acertar, a veces no, y bueno, se trata de entre los dos adaptar un problema general a esa persona. Bueno, pues hemos llegado al final y me gustaría dejar la última comentario de Yolanda Corel, que dice: este libro será una gran ayuda. Gracias por la divulgación de la ciencia de forma cercana a la población. Y no solo eso, o sea, yo comparto también con Yolanda la misma idea, pero ahí este libro está escrito para que cualquier persona desde cualquier nivel cultural pueda entenderlo. Está escrito de forma muy sencilla, muy cercana, poniendo ejemplos en cada caso, incluso las tablas esas en las que vas marcando los pasos a dar para volver a recalibrar o volver a poner en su sitio las horas de empezar a dormir, etcétera, etcétera. Todo eso es realmente muy sencillo. Yo, de hecho, me ha parecido un libro que puede leer absolutamente cualquier persona, y en este sentido, pues realmente es admirable ese trabajo de bajar al nivel de lo más sencillo, porque claro, para una persona como tú, que tienes una formación médica, pues hablar con otros médicos en terminología médica es lo más fácil, ¿ya? Porque es lo que has vivido, pero luego bajar ahí donde está la gente, quitar toda esa estructura técnica para conectar con ellos en lo sencillo es difícil. Pues muchas gracias. Mira, yo lo que te puedo decir es que la gente que ha leído el libro, el mejor piropo que me ha podido decir es muy tú. Es decir, es como que me lo estuvieras contando tú. Digamos que yo, cuando escribí el libro, había tres, por decirlo así, tres ideas o tres personajes que se me venían a la cabeza. Uno era, como ya te he dicho, esta línea de trabajo en plan vale prevenir. La otra idea era, como yo te lo voy a contar, como que nos estuviéramos tomando un café por la mañana para que no nos quite el sueño, y yo te lo voy contando así puesto en la mesa. Y la tercera, la capacidad explicativa, esa capacidad de adaptarse, es decir, no vas a hablar igual en un congreso médico que en una reunión en un ente político, en un ayuntamiento, que en una asociación de vecinos, que en un colegio, ¿no? Y esa capacidad de adaptación yo la heredé del mejor docente que yo he tenido nunca, que fue mi padre. Es decir, mi padre en ese sentido era una persona que transmitía las ideas de una manera muy clara, incluso a diferentes niveles, ya fuera estudiantes universitarios que amas de casa, ¿no? Y bueno, pues la genética influye, parece que lo hemos heredado. Y esa es un poco la idea, es decir, democratizar un poco el conocimiento médico para que luego la gente pueda seguir profundizando. O sea, yo a mí lo que me gustaría es que de aquí saliera gente que, sin ser médica,
porque en el mundo del sueño cabemos todos, cabemos neurólogos, psiquiatras, otorrinos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y gente de a pie de calle que a lo mejor leyendo un libro y haciendo sus diarios y sus componendas descubre cuál es su problema de sueño, empieza a interesarse, a formarse y acaba ayudando a otros. Es decir, la idea es crear una especie de escuela profana de sueño donde la gente diga, mira, pues hice esto y me fue bien. Ah, pues mira, vamos a ver. Esa es la idea, ¿no? Pues me alegro mucho. Desde luego, te repito que el libro me pareció, sobre todo para la gente de la calle, me ha parecido perfecto. Es decir, lo puede leer cualquiera, puede acceder a eso. Si tiene algún problema, va a entender lo que hay en el libro y como mínimo va a sacar la idea, ok, yo tengo realmente un problema, tengo que acudir a un especialista. Y eso me ha parecido absolutamente genial. Por otro lado, espero que estés lo suficientemente contento y hayas estado lo suficientemente a gusto como para que nos dejes volver a preguntarte cuando saques el nuevo libro que va a tratar sobre el ictus, como tú mismo has dicho, ¿no? Incluso antes, he estado a gustísimo. Lamentar las incidencias técnicas, a veces es un tema de aparatos. Y nada, simplemente que agradecidísimo por compartir este rato con vosotros y que si alguien necesita contactar conmigo o quiere comentar cualquier incidencia, pues en cualquiera de las direcciones de correo que te ha aportado Nicolás, siéntete libre de darla. Tengo también perfil en Instagram donde me pueden encontrar como Ángel Fernández-neurólogo y si puedo y sé ayudarles, estaré encantado y si no lo sé, pues le diré, mire, no lo sé, me lo busco o vamos a consultar con esta otra persona, que al fin y al cabo es lo bonito, ayuda entre todos. Pues muy bien, muy buenas noches y muchas gracias. Y bueno, veo que estás ahí en Ponferrada, en algún sitio, no sé en qué calle. Pues estoy en el Ayuntamiento de Ponferrada. Mira, que esta zona es muy bonita. Como sabes, estamos sí, ahí claro. en el Ayuntamiento. Sí, el Ayuntamiento es ese, sí. Esto es, ahí la tenéis. Y nada, pues ahora en cuanto terminemos, me voy a aplicar los consejos, me voy a dar un paseo suave para ir a buscar a unos amigos y vamos a celebrar que mañana es San Patricio. Pues muy buenas noches y muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y te cojo por la palabra y cuando llegue el momento hablaremos del otro libro. Pues muchísimas gracias. Te da las gracias Yolanda, te da las gracias también Anami Domínguez desde Argentina, etcétera, etcétera. Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.